Muy buenos días, hermanas. Gracias por acompañarnos, a mi esposa y a mí, en este tiempo de oración. El tema del verso de hoy es importante que lo tengamos presente y dice de esta forma: Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, el Señor está aquí hablándole a un pueblo y especialmente a su rey Salomón, cuando había terminado el templo y estaba prácticamente de fiesta inaugurándolo. En el verso 11 lo podemos notar. Dice: terminó pues Salomón a la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Estoy en 2 de Crónicas 7. Leí primeramente el verso 13 hasta el 14 y luego del 11, el versículo 11, 2 de Crónicas 7. Dios en su omnisciencia advierte a tiempo a los suyos porque los ama, los disciplina, de que si las cosas no van como Él quiere, pues entonces vendrá juicio, vendrá juicio. Y esto ha sido así desde siempre, desde que el templo se construyó, desde que la iglesia se constituyó en el Nuevo Testamento también. El Señor siempre le ha advertido a la iglesia acerca de su comportamiento por medio de los profetas, por medio de apóstoles, por medio de discípulos y de personas que usó en todo tiempo y en todo momento para hacer ver a la iglesia que ella tenía que ser ejemplo al mundo en todo momento, y ellos serían bendecidos si cumplían con lo prometido al Señor. Él les advierte que no deben apartarse de sus caminos. Y escuche bien, Él dijo: he oído tu oración, te he elegido para mí en este lugar y a esta casa por casa de sacrificio. Pero le hace la advertencia: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren, buscaren mi rostro. Escuche, dos puntos muy claros para buscar el rostro del Señor. Con humildad, con humillación, hay que buscar el rostro del Señor. Y oran, y oran, y buscan de todo corazón, y se convierten de sus malos caminos, porque Dios, sabemos que en Juan capítulo 9, verso 20 dice claramente que Dios no oye a los pecadores. Entonces, Él advierte a Salomón y le dice que tiene que buscar su rostro constantemente, con humildad, en oración, y apartarse de cualquier mal camino, para que Él oiga desde los cielos. Hay una promesa que ahí mismo el Señor le hace si cumple. Ahora, dice el verso 15, estarán abiertos mis ojos y mis oídos atentos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán
ahí para siempre. Dios sabía lo que iba a suceder con Salomón. Salomón fue uno de los transgresores más grandes de la ley y además se corrompió a tal extremo que hasta dioses ajenos metió en el templo. Siguió dioses ajenos que mujeres que se le acercaron lo contaminaron porque eran mujeres paganas y otras de las cuales se enamoró y hizo lo malo delante del Señor. Él no hizo nada bueno delante de Dios. La iglesia siempre ha tenido, porque usted y yo somos la iglesia, usted y yo somos el templo del Señor. Y en Corintios nos advierte claramente que aquel que no entiende que el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo, y el que provoca cisma contra el templo del Espíritu Santo, él lo destruirá. Por esa razón el Señor advierte. Si vamos a 1 Corintios capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que Pablo llega a la iglesia y está preocupado. Llega por medio de una carta y dice que lo que oyó en el versículo 11 lo dice de esta manera. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo se está encontrando con una iglesia dividida en ideologías y doctrinalmente. Ya había sido predicado el Evangelio, ya se había establecido la iglesia, habían seguido, como dice Hechos capítulo 2, la doctrina sana de los apóstoles, pero siempre hay influencias en las iglesias, siempre hay personas que quieren bajarle el piso, como decimos nosotros, a los verdaderos representantes del Señor, en este caso el apóstol Pablo, que había dejado fundada la iglesia en Corinto. Y si vamos a Gálatas también, encontramos otros ejemplos en los cuales claramente se ve la influencia de las personas que no están acordes o contentas como Dios las tiene, que siempre están buscando de alguna manera provocar divisiones en la iglesia y están tratando de ver qué hacen para imponer su propio criterio y su propia doctrina. Esto abunda en la iglesia. En el capítulo 5, a partir del verso 13, se encuentra también con la iglesia de Galacia en problemas y problemas serios. Había mucho pleito, muchas divisiones y contiendas. Dice así el verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley está en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Claro que sí, Pablo sabe en Romanos 7 claramente lo que significa los deseos de la carne. Él decía, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer esto hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay muchos ejemplos, hermanos, en los cuales vemos
que la iglesia a veces ha sido responsable de los juicios de Dios sobre la tierra. Recordemos que Jonás fue el responsable de una gran tormenta que se vino en el mar cuando él huía de Dios en un barco, y hasta que fue echado al mar por la gente que iba en ese barco, dice que las aguas se calmaron. Muchas veces nosotros los cristianos, al no obedecer al Señor, a no guardar realmente la palabra tal como es, somos desobedientes, no practicamos el amor, no oramos lo suficiente, no estamos en su presencia constantemente tratando de hacer justicia, teniendo la mente de Cristo, pidiendo al Señor sabiduría cada día para enfrentar las diversas situaciones que tenemos. Y si nosotros no ponemos en práctica el amor del Señor hacia el prójimo, pues entonces si ante nosotros no podemos, porque el prójimo es el próximo, el más cercano que sería nuestra familia posiblemente o el vecino. Si no ejercemos el fruto del Espíritu en nuestra vida, tarde o temprano el Señor va a mandar juicio sobre la tierra y va a culparnos a nosotros. Muchas veces creemos que es el impío el culpable, pero el Señor demuestra en la Biblia que es un libro completo dirigido en el Antiguo Testamento a la historia de un pueblo que Él escogió y en el Nuevo Testamento a su iglesia. Todo el Nuevo Testamento está dirigido a la iglesia, no a los pecadores, advirtiéndoles que no pequen, advirtiéndoles que obedezcan. Todas estas cosas para que las promesas del Señor se cumplan. Recuerda el versículo lema. Téngalo presente. Si obedecemos al Señor, Él nos perdonará, Él olvidará nuestros pecados y especialmente sanará nuestra tierra. Si nos humillamos en su presencia delante de Él, si nos apartamos de los malos caminos y obedecemos al Señor, habrá sanidad sobre Costa Rica y sobre el mundo. La iglesia tiene que tener presente, como Daniel, que él se incluyó en el pecado del pueblo, no creyendo que era diferente y que son los impíos los culpables. Muchas veces somos nosotros, por no mostrar nuestro cristianismo, por no testificar con nuestros actos, nuestras decisiones y nuestras costumbres, el cristianismo que Dios quiere que tengamos. Que pase buen día.